R Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos y ya está listo para platicar con ustedes esta mañana. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Querido Ángel Solís, qué gusto me da saludarte esta mañana de martes. ¿Cómo te va? Encantado de recibirte como siempre. ¿Y de qué platicamos el día de hoy? Pues Ángel, yo creo que es importante destacar esa información que daba la Secretaría de Educación sobre ese avance que tiene Querétaro en cuanto a escolaridad. Es decir, los años que en promedio tienen los queretanos en relación pues con el promedio a nivel país y que hoy ocupa el segundo lugar. Estamos hablando prácticamente de 11.04 años de escolaridad, Ángel. Esto prácticamente es la preparatoria, casi toda la preparatoria terminada. Y esto, pues, la pregunta es, ¿y lograr este avance es fácil? Mira, para ponernos en contexto, Ángel, en México, durante prácticamente 2 décadas, solo se avanzaron 2 años, Ángel. 2 años. Caramba. Y Querétaro, prácticamente del 2020 para acá, ocupó la posición número 3 a la posición número 2. Y desplazó ya, como bien lo decía la secretaria, a Nuevo León, estados que son incluso vecinos por acá, que es Aguascalientes, incluso Coahuila, que se destaca. Ya Querétaro, pues prácticamente está en el segundo lugar detrás de la Ciudad de México. Y si comparásemos solo a Querétaro con el promedio de la OCDE, pues estaríamos hablando que está por arriba del promedio, solo Querétaro. Lo lamentablemente de esto, Ángel, es que el rezago sigue permaneciendo en la inmensa mayoría de las entidades federativas del país. Hablemos pues de la que está golpeada, que es Chiapas, que pues, prácticamente tiene un promedio de escolaridad de 7.8 años. O sea, estamos, fíjate, de 13 acá, allá tienen 7.8. Entonces, esas diferencias pues se concentran en las desigualdades que todavía creo que tiene México que en conjunto impulsarlo. Aunque, insisto, hoy pues ese gran mérito que dice la Secretaría de Educación, pues se lo debe al gran trabajo que se hace en conjunto todo el sistema educativo acá en Querétaro, mi querido Ángel. Claro. En el caso de Chiapas, ¿en cuánto andarán ellos? ¿Primero de secundaria o menos? Pues quizás apenas en ese rango de la secundaria. El promedio de México es que ya está terminada la secundaria y Chiapas todavía no la termina, Ángel. Claro. Fíjate nada más, qué lamentable, qué grave circunstancia. Y claro, pues exhibe muchas de estas carencias que tiene justamente un estado como Chiapas, el hecho, y lo hemos platicado aquí, de que sus entidades magisteriales pues están más ocupados en hacer borlote en la Ciudad de México, bloqueando vialidades, que haciendo lo que les tocaría, que sería pues educar a los chiquillos. Esa es la cosa, Ángel, que a veces observamos en distintos pues publicaciones que ese tipo de concentraciones magisteriales pues descubren esas carencias por la organización como está establecida en esas zonas donde pues justamente donde estar en las calles es más recompensable al salario y a los incentivos de vacaciones, quinquenios y todas esas cosas que estar en las aulas. ¿No sería un sentido contrario? El asunto es que si continúa así como parece que va, porque esas fuerzas parece que mueven no solo allá en sus territorios, sino también en la Ciudad de México, pues si seguimos así, Ángel, esa brecha se va a pronunciar más y las desigualdades van a crecer más en el país, Ángel. Y vamos a tener pues este tipo de situaciones que se dan en Querétaro, que pues es un lugar que venimos mucha gente de muchos lados, pero que también estamos generando también ya pues cierta incomodidad porque pues ya moverse en las calles, el tema de los suministros, pues ya se ve preocupante, mi querido Ángel. Claro, tienes toda la razón. Amigas y amigos, son ahora las 8:25. Estamos conversando con el doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos, y yo no he visto los apuntes del doctor Pacheco, pero estoy casi seguro que además de Chiapas andan por ahí Oaxaca, Guerrero, chance y hasta Michoacán también. Lo dices tal cual, Ángel. Así en ese mismo orden, así están esos otros estados que, pues, lamentablemente tienen, pues, avances muy mínimos, por decir, prácticamente marginales en 2 décadas, no avanzaron igual que el promedio nacional, y están todavía
con pues un rezago de apenas quizás algunos de ellos de los que mencionas con la secundaria prácticamente en mitades, o algunos que bien les podría ir, como el caso de Michoacán, a lo mejor con la secundaria terminada. Pero no es el tema avanzar hasta ahí, a terminar la secundaria, porque ya, para decirte una idea, Ángel, los países de la OCDE ya están hablando de universidad, obviamente, terminada. Y estamos hablando pues más de 13 a 14 años de educación o de escolaridad. Y eso los posiciona dentro de un ecosistema en donde la tecnología, el avance, el crecimiento, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, todos sus indicadores se disparan al tener una escolaridad alta. Entonces, pareciera que algunas regiones no comprenden o no quieren que su gente salga adelante, Ángel, porque hacen todo lo contrario para que el progreso se manifieste. Y cuando se dice que la educación lleva y eleva el Producto Interno Bruto a la calidad de vida y no lo entienden, pues quiere decir que trabajan para otros intereses, Ángel. Y eso es lo que se ve en esos estados también que tú mencionas. Qué lamentable. Pareciera que estamos hablando de dos países distintos. Uno en donde se impulsa el crecimiento de la gente con oportunidades, obviamente, para que sigan estudiando, para que no se quede nadie fuera de la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, cosa que ocurre aquí en Querétaro, mientras que en otras entidades del país, pues entre más fregados estén, más posibilidad de seguirlos manejando como borreguitos, Carlos. Exactamente, Ángel, que fue durante los inicios del siglo pasado, durante la época de la Revolución, donde teníamos el analfabetismo a todo lo que da, como pareciera como que se intentaba que el pueblo no aprendiera precisamente para que no exigiera. Algunas frases que por ahí se dieron, el sepa la bola y todas esas cosas, que parece que esas costumbres de tantísimos años, Ángel, se siguen prevaleciendo en unas regiones, y lo vemos en el atraso, digamos, en el comportamiento y en los índices de criminalidad que se presentan en esas regiones por tener abandonado un plan de estudios, por las causas de los chamaquitos, los niños, Ángel, que pues hoy se ven los datos, y ya hay que decirlo, Querétaro destaca en todo el concierto internacional y nacional sobre todo. Bueno, y ahí obviamente pues seguir pugnando para lo que tú has mencionado. Decía la secretaria de Educación, Marta Elena Soto, que solo estamos por debajo de la Ciudad de México. Pues obviamente seguir impulsando estos temas para que el día de mañana no solo seamos punta de lanza a nivel nacional, sino que suba también el promedio de escolaridad, para que podamos presumir que buena parte de la población en Querétaro tenemos pues un nivel universitario, querido Carlos. Yo creo que sí, Ángel, por ahí va Querétaro, y que sea ejemplo para muchas entidades, pero que no solo sean algunas las que crezcan tanto y otras crezcan muy poco o nada. Quizás ese sea el llamado a toda la clase política que dirige el país, mi querido Ángel. Pues sí, a ver si no hacen oídos sordos, porque, pues reitero, para muchos es más fácil jinetear la lana y que la gente siga, pues obviamente en esos estados que ya referimos, en la ignorancia total, porque pues están más preocupados de poder subsistir, de tener algo que llevar a los platos de sus casas, de sus familias, gente que sobrevive pensando a ver qué van a comer el día de hoy. Y ya mientras otros jinetean la lana de los presupuestos públicos, pues de eso ni se ocupan, porque están más ocupados en sobrevivir estas millones de personas en las entidades que ya referimos. Pero qué lamentable y qué bueno que en Querétaro esto no es así, y lo que decíamos, un país totalmente distinto de lo que se vive en algunas de estas entidades donde la pobreza persiste y pareciera que es ya pues una ley de vida para millones de familias allá, querido Carlos. Así es, Ángel, y tocas un tema interesante, el tema del presupuesto. Hay que recordar que Querétaro no es de los más agraciados presupuestalmente hablando, Ocuparíamos, yo me imagino que el lugar 25 de las 31 o 32 entidades, Ángel. Y estados como Oaxaca, Chiapas, ocupan los de los primeros lugares en asignaciones presupuestales, Ángel, de la federación. Y que curiosamente tienen un desempeño en muchos indicadores muy por debajo. Quiere decir entonces que habría que reorganizar el gasto dentro de esta estructura que pues se trae el modelo de gobierno a nivel nacional para asignarle, yo creo, a quien se lo merece. Creo que esa es la regla, pero en algunos lados no es así, Ángel, y presupuestalmente Querétaro está
digamos, lastimado por las asignaciones presupuestales, Ángel. Y en el tema de aporte a la federación, el aporte de los impuestos que se generan en Querétaro, uno de los estados más pujantes del país, pues no se corresponde evidentemente con estos temas de presupuestos que nos aplican. Yo siempre hago esta analogía: si fuera un salón de clases, Querétaro es de los niños aplicados, que siempre sale con 10 y con estrellita en la frente, con sellito de niño trabajador en el cuaderno, y mientras tanto el burrito y el mal hecho es al que consiente, chiquea más la maestra y lo tiene siempre ahí en el cuadro de honor, así sea el más flojito, doctor. Pero bueno, pues son las realidades que vivimos en este país. Oye, qué gusto recibirte como siempre, Carlos. Muchísimas gracias, Ángel, y mejor dicho, imposible con esa analogía que pones. Siempre a veces el mejor portado es el menos agraciado. Entonces, pues ni modo, mi querido Ángel, así nos tocó y vamos para adelante. Qué barbaridad. Bueno, oye, qué gusto recibirte. El doctor Carlos Pacheco, como saben, es nuestro especialista en temas educativos. Que sea un bonito martes para ti, Carlos. Igualmente, querido Ángel, buen martes para ti y para todos los radioescuchas. Que tengan buena mañana. Bien, son ahora las 8:32. Sole, lista con el resumen de la media. En resumen.